Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos y tener la oportunidad de a través de este medio conocerlos. Yo soy Sara del Rosario Espinosa Hernández y soy compañera, alumna, participante de esta interesante asignatura que se llama Teoría Política 1. Quiero saludarlos muy cordialmente, en especial al doctor Mario Figueroa Cárdenas, quien es nuestro tutor y quien ha sido muy paciente con nosotros para la entrega de nuestras actividades. Espero no defraudarlos y bueno, en esta ocasión quiero compartir un poco mi experiencia sobre el tema que nos ocupa en esta actividad, que es el foro 2, que hablaba sobre qué es la política y cuál es su relación con la ciencia y la política. Y bueno, al respecto quiero yo comentarles que según los textos que estuve leyendo, de los materiales que nos proporcionaron y de otros temas que consulté, bueno, he llegado a la conclusión y hago esta descripción, que la política es la actividad de los ciudadanos cuando intervienen en sus opiniones mediante el voto en los asuntos públicos y en los asuntos de los estados. La política es la práctica o actividad del hombre que se expresa en actividad social, y que cuando hablamos de política hablamos de actividad del hombre en el ámbito social. El término de política viene de la palabra griega polis o polite, que hace referencia a la ciudad, al ciudadano, a la vida política y a la vida pública. Y los griegos utilizaban ese término polis para referirse a una comunidad que consistía en un grupo de personas que vivían en una zona definida, formaban una unidad casi autosuficiente y se regían por su propio gobierno. Esta primera aproximación a la palabra política limita la atención a las acciones humanas relativas a los asuntos públicos que afectan a toda la comunidad. Así pues podemos mencionar que la política es también una actividad humana que se desarrolla en un entorno social y cuya legitimidad se basa en su función dirigida a la búsqueda del bien común. Otro de los aspectos que estuve analizando fueron los métodos de la ciencia política, y debido a su campo o actividad, la ciencia política se ocupa principalmente de 4 métodos de investigación. Uno de ellos es el método experimental, el método estadístico, el método comparativo y el método histórico. Y bueno, vimos otros aspectos como los modelos de análisis de los fenómenos políticos, y dentro de esos modelos se puede hablar del modelo sustantivo, el cual se basa en las revisiones del marxismo y contiene análisis normativas y filosóficas. También se habló del modelo de análisis descriptivo y normativo, que es la propuesta anglosajona que se basa en la observación del funcionamiento y las estructuras de los sistemas para determinar la realidad política, y el cual busca una retroalimentación que sea alternativa al sistema. Por otra parte, la ciencia política es una disciplina que lleva una amplia relación con las distintas ciencias sociales, y su correspondencia lo lleva en ocasiones a estudiar y conocer temas que se consideran exclusivos de estos campos del saber, y por lo que la ciencia política no puede ni debe obviar los conocimientos de la sociología, del derecho, de la historia, de la economía, de la filosofía, de la administración, de la estadística, la política internacional, la política social, entre muchas otras que podríamos mencionar, ¿no? Con estos temas que tienen que ver con la política y con el poder. Un ejemplo de ello es la estrecha relación que existe entre la ciencia política y la ciencia del derecho, porque la ciencia política debe considerar el Estado como el principal objeto de estudio y la principal fuente de análisis en la normatividad del Estado. Es decir, si no entendemos la aplicación del derecho en el ámbito social, seguramente no será posible un análisis fundamental en su estructura y en sus funciones.
Y bueno, hay una serie de disciplinas auxiliares para todo esto que son relevantes para el estudio de los fenómenos políticos. Y estas tres culturas, estas tres disciplinas se merecen ser mencionadas en esta ocasión y son la filosofía política, la historia política y la ciencia política filosófica histórica o la ciencia crítica del Estado, también se le conoce así. La filosofía política busca teorizar y explicar las relaciones políticas y se ocupa del estudio de las cuestiones fundamentales del gobierno. La política, la libertad, la democracia, la justicia, la propiedad, los derechos y la aplicación del derecho. Pero más que su aplicación, la filosofía política busca relacionar estos fenómenos con la ética y el bien común según el momento histórico o el tiempo en que se esté desarrollando en cada sociedad. Este campo del conocimiento se apoya en la epistemología política, es decir, en la teoría del conocimiento político y en la ontología política o teoría del ser político y también en la ética política. Otro campo importante es la historia política, en la que el análisis de los hechos, las ideas y los movimientos sociopolíticos ayudan a organizar las relaciones de poder en el Estado moderno. Y al analizar este sistema de partidos mexicanos, si nos analizamos antes del año 2000, tenemos que tener en cuenta la última fase de la Revolución Mexicana y el surgimiento del partido político como una institución estatal. Y pues sin duda un estudiante de ciencias sociales pues no puede entender este proceso si no tiene al menos un conocimiento básico previo de la historia política. El Estado mexicano es un ejemplo de los aspectos antes citados. Y por último, cabe mencionar la ciencia política, filosófica, histórica, también conocida como ciencia crítica del Estado, la cual su tema central es el estudio del Estado, sus componentes generales y específicos. Su finalidad son los valores universales, la razón de ser del Estado son los motivos de su existencia y su finalidad son cuestiones generales que intentan explicar las razones de la existencia del Estado y analizar las características generales. Y bueno, por último se contempló la organización social, que tiene el propósito que las instituciones del Estado sigan los principios y reglas establecidas por el arte para explicar la estructura creadas en la sociedad, que crean diferencias jerárquicas y económicas entre sus miembros, y también se estuvo analizando el poder y la participación, que su objetivo es comprender el concepto del poder, la relación entre la dinámica del poder y la participación política. Todo esto, bueno, tuvo que ver mucho con lo que mencionó Aristóteles, que definió el poder político como el poder no sobre las cosas, sino sobre las personas libres, y clasificó el poder en tres tipos, que es el poder patriarcal, el poder autocrático y el poder político. Siglos más tarde, John Locke se refirió en esa narración aristotélica y definió el poder político como el poder que poseen todos, pero no se da para asegurar el bien común de la comunidad y que se otorga a los gobiernos en beneficio de los miembros de la comunidad y para la protección de la propiedad. Y bueno, hay otro autor importante que no podemos dejar de mencionar, que sin duda también tuvo un gran impacto en todo este aspecto político, y me refiero al sociólogo alemán Max Weber, que dividió el poder en tres criterios. Él lo dividió en poder político, en poder económico y en poder ideológico. Y bueno, el poder político se diferencia de los demás poderes en que se basa en la legitimidad y dispone de medios de coerción física, mientras que el poder económico se basa en la riqueza y el poder ideológico se basa en el control de los medios de persuasión y de influencia de las ideas. Weber distingue tres tipos claros del poder. Él dice que existe el poder legal, el poder tradicional y el poder carismático.
Y bueno, es muy interesante todo este tema que hemos estado analizando en estos días, un poquito complicada la lectura para mí en un principio porque pues son cosas nuevas, ¿no? Pero sin embargo, pues vamos a ir poco a poco analizando y comprendiendo. Y pues yo concluyo que esta actividad me ha proporcionado los conocimientos necesarios para comprender cómo funciona la política en nuestro país, su función en la vida del hombre dentro de su ámbito social y la transformación social en la realidad de la política y un sinnúmero de aspectos en los cuales se ve reflejada la política en el desempeño del individuo dentro de la sociedad. Y bueno, me dio mucho gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes estos minutos. Creo que me extendí demasiado, pero bueno, es el inicio de nuestra doctorado. Estoy entusiasmada, muy comprometida, muy aterrada, pero bueno, con el apoyo de mis compañeros y en especial del doctor Mario Figueroa, sé que lograré cumplir esta nueva meta que me he marcado en mi vida profesional. Mucho gusto y hasta pronto.